El presidente Trump anunció oficialmente un alto el fuego de 2 semanas con Irán. El alto el fuego fue mediado por Pakistán y estaba condicionado a la apertura del estrecho de Hormuz, que Irán afirma que llevará a cabo. El estrecho se abrirá. Vamos a llamar al oficial retirado de inteligencia naval, analista de seguridad nacional y presentador del Strap Podcast, Hal Kempfer. Hal, hemos pedido al público que envíe preguntas y Aaron está preguntando sobre algo que también me da curiosidad. ¿Cuál es el plan de Irán durante este alto al fuego de 2 semanas? ¿Cuánto tiempo son 2 semanas? ¿Y qué tipo de cosas puede hacer Irán en ese periodo? Bueno, Austin, en primer lugar, 2 semanas no es mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, lo que voy a estar observando mañana es si van a abrir el estrecho de Hormuz. Eso es un requisito, es una condición innegociable. O sea, una condición para el alto al fuego es que abran el estrecho de Hormuz. Si el estrecho de Hormuz no está abierto, entonces ¿por qué estamos haciendo un alto al fuego? Entonces eso es lo primero, y Irán necesita cumplir con eso. Sabes, una de las preguntas es, ¿Irán hizo algo como minar partes de las principales rutas marítimas que pasan por el estrecho de Hormuz? ¿Y ellos saben dónde están esas minas? ¿Son capaces de remover esas minas y desminar esa zona? No creo que puedan, ni siquiera estoy seguro de que sepan dónde pusieron todas las minas. El gran punto aquí es que el seguro marítimo va a determinar mucho de eso. Se necesita una evaluación de riesgos que permita que las tasas bajen para que los barcos realmente puedan transitar, entrando y saliendo del estrecho de Hormuz, y muchas cosas tienen que suceder rápido. Ahora, si logran sacar eso adelante, no tanto por lo que Irán va a ganar, sino por lo que el mundo gana, obviamente mucho petróleo, gas natural, cada vez más esencial, además de fertilizantes. Enfrentaremos una crisis de abastecimiento alimentario el próximo año si no distribuimos el fertilizante necesario para la agricultura mundial. Entonces, eso es absolutamente crucial. Ahora es época de siembra y necesitan aplicar el fertilizante en el campo para que eso suceda. Entonces, ese va a ser un gran desafío. Ahora, ¿qué va a hacer Irán? Irán va a tener que negociar de forma seria. Tendrán que hacer algo grande que no quieren, permitir inspecciones internacionales, además de transferir el uranio enriquecido a otro país. De hecho, hay muchas cosas que tienen que suceder y no veo cómo eso pueda ser dejado de lado. Ahora, estas 2 semanas sirven para negociar otras 2 semanas, o una semana más, o lo que sea. Y una vez que las cosas estén fluyendo dentro y fuera del estrecho de Hormuz, si las discusiones van en la dirección correcta, podrías ver que esto se extienda. Para que sea un alto al fuego más largo, veremos qué va a pasar. Primero, veremos si cumplen con esta parte inicial. Esta noche, tal vez ya conozcas la frase «la calma antes de la tormenta». Bueno, en los altos al fuego de Medio Oriente suele haber la tormenta antes de la calma, cuando todos disparan lo máximo posible antes de que el alto al fuego entre en vigor. Y notamos que Irán lanzó misiles balísticos después de que el alto al fuego entró en vigor. Se detuvieron poco después, pero misiles caían alrededor de Israel y en otros puntos de Medio Oriente. Y la pregunta era, ¿quién autorizó? ¿Será que tienen control total sobre su aparato de seguridad? Sí, estaba leyendo en Axios que funcionarios de Estados Unidos le dijeron a Axios que anticipan los niveles más bajos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ellos reciben esos mensajes. Fue escrito como si hubiera algún retraso. Esa era justamente una de las preguntas que yo haría. Dicen que, si un mensaje de esos se retrasa para los rangos bajos de la IRGC, tiene sentido que algunos misiles sean lanzados después del alto el fuego. Pero si pudiéramos investigar eso, ¿por qué tarda tanto en llegarles noticias importantes a los miembros de bajo rango de la IRGC como, oigan, dejen de disparar? Parte de eso es que degradamos su red de mando, control y comunicaciones durante esta guerra. Hicimos muchas cosas que son menos visibles para quienes observan desde afuera, pero degradamos significativamente su capacidad de comunicarse con sus elementos dispersos. Si recuerdas, cuando todo esto comenzó, fue un ataque de decapitación que eliminó al líder supremo y a otros 49 de la alta jerarquía, y se vio ese efecto retardado. Hubo una respuesta lenta, una represalia demorada.
Sabías que Irán iba a tomar represalias, pero fue una represalia lenta antes de que finalmente comenzara. Eso sucedió por ese sistema de mando y control tan restringido que tenían, donde solo participaban los principales responsables de la toma de decisiones. Es un sistema autocrático que no recompensa la iniciativa en la base. Por eso esperan que el alto mando, el cuartel general, les dé una orden. Si la última orden fue disparar, seguirán disparando, independientemente de lo que piensen de la situación, hasta que alguien les diga específicamente que se detengan. Si esa vía de comunicación está degradada y hay retraso en la orden, verás que se lanzan misiles. La preocupación es que alguien allá realmente podría haber dicho: Rey, sigue disparando solo un poco más. Vamos a arriesgarnos un poco más y lanzar algunos misiles más al final, con la esperanza de provocar una respuesta que luego les permitiría alegar que el otro lado violó el alto el fuego. Entonces creo que vamos a descubrir más sobre esto y cuáles son los detalles, pero es algo que necesitamos seguir de cerca. Sí, también es importante resaltar que, según los primeros informes, esto no afecta solo a Estados Unidos e Irán. Esto también va a traer un alto al fuego con Israel y también en Líbano. Obviamente, Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel también están en guerra entre sí. Vemos imágenes de las fuerzas de defensa de Israel de ataques realizados en Irán y Líbano. Paul pregunta: ¿los Sepurkeina no temen que Irán use este tiempo para movilizar sus unidades para un ataque estratégico? Vamos a seguir esto de cerca y, en términos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, el ISR estará operando durante todo este periodo. Observaremos todo lo que hagan para ver si están usando este periodo para desobstruir túneles colapsados en esas ciudades subterráneas de misiles. Vamos a monitorear esto de cerca, observando cualquier actividad en sus instalaciones nucleares. En el estrecho de Hormuz vigilaremos misiles antibuque, barcos pequeños o submarinos enanos. Vamos a monitorear todo eso muy de cerca. Por dos motivos. Primero, para descubrir si se están preparando para volver a la guerra o hacer algo nefasto o sigiloso que pueda ser perjudicial. La segunda cosa es, si el alto el fuego colapsa, queremos atacar esos activos eficazmente para obtener el máximo efecto en el menor tiempo posible. Así que vamos a vigilarlos. Muy de cerca, pero es una cuestión real. La verdadera cuestión es qué va a pasar. Mi impresión es que, tras bambalinas, los murmullos de ese 80% a 90% de la población iraní que ya está cansada del régimen están creciendo. Y tengo la sensación de que algo va a pasar por allá. No creo que, a pesar de las acciones draconianas que el régimen tomó, matando a decenas de miles de manifestantes iraníes en enero y diciembre, ese sentimiento dentro del sistema político de Irán vaya a desaparecer. Y tengo la sensación de que eso va a salir a la luz en algún momento. Solo me pregunto cuándo va a suceder. Christian Datoke, reportero de la Casa Blanca en el Washington Examiner, dice que el gobierno no detalló el plan de 10 puntos de Irán. Dice Caroline Leavitt: las palabras del presidente Trump hablan por sí solas. Es viable negociar y las conversaciones continuarán. La verdad es que el presidente Trump y nuestro poderoso ejército obligaron a Irán a reabrir Hormuz y las negociaciones continúan. Más noticias del secretario Hegseth y del jefe del Estado Mayor mañana en la conferencia de prensa. Por cierto, Reuters dice que la televisión estatal iraní afirma que Trump aceptó los términos de Irán para el fin de la guerra, describiéndolo como una retirada humillante del presidente de Estados Unidos. Raúl, ¿cuál es tu reacción sobre cómo Estados Unidos e Irán están caracterizando este alto el fuego? Sabes, voy a decir lo siguiente. Si el presidente Trump no acepta bien a las personas que dicen cosas sobre él, otros presidentes simplemente dirían: está bien, sabes, no me voy a preocupar. Pero el presidente Trump, cuando escucha palabras así, tiende a reaccionar. Y creo que fue un error estratégico, ciertamente en su comunicación, usar un lenguaje así. Sabes, describir esto como una derrota humillante, hablar en nombre del presidente Trump, es un error. Y creo que, sabes, es un error que puede convertirse en alguna acción cinética más adelante u otros tipos de acción.
Sabes, ellos vieron lo que podemos hacer con eso, rescatando a nuestro oficial de sistemas de armas que fue derribado y también cómo podemos movilizar y llevar muchos recursos al interior de Irán. Entonces, me pregunto qué piensan, porque creo que se trata de la Guardia Revolucionaria atrincherada, que no puede abandonar su retórica por el bien mayor y difunde cosas así. Pero creo que es un verdadero error decir ese tipo de cosas. Creo que una gran pregunta que muchos tienen es cómo evitar que volvamos a la misma posición en 2 semanas. Hormuz es una parte importante, ¿y qué otras partes fundamentales analizas? Estoy analizando varias piezas y creo que el estrecho debe estar completamente abierto con el tráfico fluyendo por ahí. En cuanto el tráfico fluya, vamos a observar muy de cerca los activos que Irán tiene en la zona para atacarlos eficazmente en caso de que esto no se prorrogue, ¿cierto? La segunda cosa es que, aunque las operaciones militares ostensivas contra Irán estén suspendidas, Estados Unidos e Israel no van a interrumpir las acciones secretas tras bambalinas. Por lo tanto, todavía pasarán muchas cosas allá en esas 2 semanas. Ojalá que Irán no rompa el alto el fuego. Ojalá que no veamos ataques de drones ni ataques de misiles balísticos. Una de las grandes preguntas es ¿qué van a hacer los hutíes allá en Yemen? Ellos amenazan con bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb y cerrar esa vía por donde pasa el 12% del comercio global. Lo que pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb, que lleva al canal de Suez. Y por eso hay mucha preocupación de que, si ese estrecho se abre, el otro se cierre y terminamos volviendo a la situación en la que estábamos antes. Con una vía navegable vital, medio abierta o medio segura, y la otra siendo medio cerrada por ese grupo proxy iraní. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos observar, porque creo que la situación todavía es mucho, mucho más dinámica. Yo no, como nos gusta decir en el Cuerpo de Infantería de Marina, yo no me quitaría la mochila tan pronto. Entonces vamos a la pregunta de Todd. ¿Qué constituiría una violación de este alto el fuego de 2 semanas? ¿Y cuál sería la respuesta apropiada para eso? Esa es una excelente pregunta. Y voy a dar una respuesta muy de abogado, y no soy abogado, pero yo diría que depende, realmente depende de cuál sería esa violación. Y si consideramos que esa violación es una anulación completa del acuerdo vigente y que, ya sabes, suspendemos el alto al fuego y volvemos inmediatamente al uso total de la fuerza, o si es un caso aislado, un error o algo por el estilo. Una de las áreas que realmente entra en esa zona gris es hay ataques terroristas o ataques realizados por representantes iraníes. ¿Cómo vamos a juzgar esos casos? ¿Cómo vamos a evaluar esos casos? Hoy tuvimos una serie de explosiones en Bagdad, justo alrededor de la embajada de Cispo Ayuar. ¿Eso fue un ataque iraní o es algo de origen interno allá? Es casi seguro que esté relacionado con las milicias del Frente de Movilización Popular que tienen conexión directa con Irán. Entonces, la cuestión es, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Qué pasa si ellos, ya sabes, intentan volar una embajada o si matan a muchos estadounidenses en un tercer país? Y si existen muchos escenarios posibles y realmente depende de cómo lo interpretemos. ¿Y si fue una acción deliberada de Irán para librar la guerra por otros medios? Y si ese es el caso, ¿deberíamos simplemente abandonar toda apariencia y entonces interrumpir el alto el fuego y continuar con nuestra acción cinética? Hay mucha discusión al respecto. Hubo mucha discusión sobre lo que Trump publicó hoy, diciendo que una civilización entera morirá esta noche de forma irreversible. Él publicó eso en Truth Social Hall. Y ahora, la realidad actual no podría ser más diferente. Hubo un alto al fuego ahora, pero pregunto sobre sus palabras. Él dijo, una civilización entera morirá esta noche. ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de declaración? Sí. O sea, ¿es un bluff? ¿Sería esa la palabra para algo así? Voy a decir lo siguiente. Este es el texto que él escribió este fin de semana cuando soltó la F. En medio de un texto me sorprendió un poco eso. Y escuché varias cosas como presentadores de noticieros tratando de informar sobre esto y pensando, ¿debo decir esa palabra al aire o no? Eso fue bastante sorprendente.
Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Al pasar un tiempo en Medio Oriente, te das cuenta de algo que suena extraño. Si recuerdas al cabo Klinger en MASH, él usaba insultos bastante coloridos. Hay algo de verdad en eso. En Medio Oriente, la retórica y el lenguaje que se usan son ciertamente mucho más, digamos, coloridos. En muchos casos, son cosas que solo nos harían sacudir la cabeza y pensar, Dios mío, ¿qué estás tratando de decir? Como la madre de todas las batallas, cuando Saddam Hussein o grupos terroristas de Medio Oriente hablaban en términos apocalípticos, para nuestros oídos occidentales eso suena realmente impactante. Algo que nos hace sacudir la cabeza y pensar, ¿cómo haces eso? Lo interesante es que al decir eso a las capitales occidentales y a la ONU, todos piensan que no se puede actuar así. Abogados ya advierten que usar ese tipo de lenguaje antes de realizar ataques puede generar acusaciones de crímenes de guerra, por lo que se ha dicho. Pero si tu público está sentado en Teherán y usas ese tipo de lenguaje, si tu público es el liderazgo de la Guardia Revolucionaria, ellos ven el mundo de una manera un poco diferente. Ellos ven, sabes, siempre decimos que hay que hablar suave y llevar un garrote. En Medio Oriente es al revés. Hablas muy fuerte y de manera dramática, y lo que haces termina quedando atrás, pero no tan fuerte como tu discurso inicial. Lo que hizo el presidente Trump fue poner el lenguaje en primer plano, lo cual no es un enfoque occidental, está lejos de la diplomacia occidental, un enfoque en términos de comunicación, pero parece que tuvo repercusión. Por extraño que parezca, estamos en un cese al fuego, un acuerdo de último minuto, aunque nos sentáramos ahí y dijéramos que es un lenguaje inaceptable o algo así. En el discurso internacional en Teherán, creo que eso tuvo un efecto en el pensamiento y en el procesamiento del liderazgo central de la Guardia Revolucionaria, diciendo, ¿tienes un presidente de Sikula? ¿El presidente dijo eso? ¡Wow! Algunos dirían, es como nosotros hablaríamos. No el Silean, realmente impresionante. De hecho, creo que pudo haber sido un poco para causar impacto y parece que el efecto funcionó. Como se sabe, en las últimas semanas han surgido informes sobre cómo los vecinos de Irán, en el Golfo Pérsico, han reaccionado a todo esto. Claro, el estrecho de Hormuz ha sido un gran foco de atención durante todo este conflicto, pero ves a algunos de los estados del Golfo ahí, como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, los sauditas, Kuwait. ¿Qué opinan de que esta guerra llegue a un alto el fuego? Creo que vi algunas discusiones por ahí y eso puede haber sido debidamente reportado. Indirectamente, no una cita directa de ninguno de esos países, pero recuerdo haber leído algunos reportajes diciendo que tal vez a algunos de esos países no les importaría si la guerra continuara, porque no les molestaría ver más destrucción del régimen iraní. Entonces, si eres saudita o de los Emiratos Árabes Unidos hoy, ¿cómo se procesa la noticia de este alto el fuego? Ambos países expresaron que les gustaría ver esto terminado. En fin, ellos quieren ver esto. No quieren solo un alto el fuego rápido y quedarse atrapados. Ahora, la cuestión es, ¿este es un alto el fuego rápido? Observo lo que pasaba allá. Tenemos 2 unidades de infantes de marina allá. Viendo esas islas pequeñas en el estrecho, teníamos los medios para tomarlas y mantener el control físico del estrecho de Hormuz. No digo que no habría amenazas, pero tendríamos el control predominante. 3 de esas islas son territorio soberano de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ellos las recuperarían rápidamente. Yendo al norte, hacia Kark, atacamos la isla anoche, de donde sale el 90% del petróleo. Atacamos 50 objetivos ahí. No sé qué queda del ataque anterior, en el que atacamos objetivos militares en la isla de Karg, pero creo que la isla de Karg estaba abierta a una invasión, que probablemente serían elementos de la 82ª División Aerotransportada tomando y manteniendo la isla. En ese punto, Irán tendría poca capacidad para exportar petróleo, porque controlamos su principal centro petrolero. Tienen un pequeño puerto en el Golfo de Omán, pero francamente sería una misión de ataque y ese puerto sería cerrado, así que no tendrían cómo exportar petróleo, lo que cortaría todos los ingresos del régimen.
Aunque la milicia Basij del IRGC sea fanática, sin pago, en algún momento se convertirán en revolucionarios descontentos y dejarán de hacer lo que se les ordena porque necesitan mantener a sus familias. Entonces, ¿sabes? Creo que estaban pasando muchas cosas ahí. Pero creo que Arabia Saudita, creo que parte de lo que forzó eso fue esa retórica de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos que fue convincente. El régimen en Teherán de que si Estados Unidos toma esas islas, habrá una fuerza de ocupación local que podrá mantener esas islas. Y eso creo yo los asustó. Se preguntan, ¿será que recuperaremos esas islas? Entonces, para aclarar algunos puntos, porque durante gran parte del día, muchos en Irán se estaban preparando para que Estados Unidos realizara algún tipo de operación a gran escala. Estos son videos de puentes en la región. Por lo que entendí, ¿realmente había personas ahí? Sí, ahí está, sí. Ahí están. Una gran cadena humana que formaron allá afuera, en algunas de esas instalaciones de energía que el presidente Trump había dicho que atacaría si los iraníes no llegaban a un acuerdo con la Casa Blanca. Estamos recibiendo esto de la AP. Dicen que el ejército israelí afirma que el país sigue atacando a Irán, incluso después de que la Casa Blanca dijera que Israel aceptó un alto el fuego. ¿Hay alguna razón para investigar más sobre esto, además de lo que tú y yo estábamos hablando hace un momento? ¿Qué es eso? Al menos es común ver a personas disparar un último tiro antes del alto el fuego. Vi algo muy parecido. Israel todavía realizaba algunas misiones de ataque, Irán estaba lanzando algunas cosas, e Israel también actuaba en paralelo. Y ellos estaban terminando todo, sacando a relucir algunas cuestiones, por así decirlo. Vamos a ver si las cosas se calman. Por lo que entiendo ahora, si ustedes están en Tel Aviv o en Doha o en Dubái, las cosas se han calmado. Básicamente no están viendo señales de misiles balísticos ni nada por el estilo. Aunque más temprano, justo después del anuncio del alto el fuego, sí estaban viendo eso. Creo que ambos lados van a tardar un poco en calmarse aquí y en adaptarse a la nueva normalidad del alto el fuego. Al menos eso es lo que espero. La gran pregunta que tengo es ¿qué va a pasar en Líbano con Hezbollah? Eso es un poco ambiguo para mí en cuanto a cuál es la situación, porque no está directamente relacionado con el estrecho de Hormuz o con Irán. Es más indirecto, y solo me quedo preguntando, ¿sabes? Ciertamente, con la forma en que Hezbollah suele violar los ceses al fuego al menor indicio. Puedo ver que ese sector, en particular, puede escalar muy rápido, mientras que todo lo demás tal vez se esté calmando. Sí. Si el alto el fuego tarda en llegar a los niveles bajos de la Guardia Revolucionaria iraní, ¿cuánto tiempo tardará también en alcanzar a los miembros de Hezbollah que están disparando contra el norte de Israel? En vivo, una mirada a Beirut. Son más de las 4:30 de la mañana en el Líbano e Israel. Raúl, ya casi terminamos. ¿Qué destacas ahora? Tenemos 2 semanas de alto el fuego. ¿Qué estarás siguiendo en los próximos días? ¿Se abrirá el estrecho en los próximos días? Correcto. Y si el estrecho no se abre, entonces ¿para qué sirve esto? Si no logramos que el combustible, el gas, los productos y los fertilizantes que entran y salen por el estrecho sean liberados, entonces ¿para qué sirve todo esto al fin y al cabo? De lo contrario, el alto al fuego puede terminar muy rápido. También estaré atento a cualquier información de inteligencia que surja sobre las acciones iraníes. Fortalecer las defensas, desenterrar de lugares que fueron bombardeados, poner su armamento en orden nuevamente. En otras palabras, ¿están haciendo esas cosas que consideran necesarias para iniciar otra acción ofensiva? Eso es algo que yo también voy a observar. Ciertamente observaré el cumplimiento del alto el fuego por parte de Israel también. Estaré atento a todo de inmediato y a largo plazo. Seguiré de cerca las propias negociaciones. Ellos van a Islamabad. Los pakistaníes están intermediando todo esto y quiero ver si se logrará algún progreso real. Y, específicamente, estoy pendiente del tema nuclear. ¿Sabes esto va a enriquecer uranio? ¿Habrá un acuerdo sobre eso? ¿Podremos resolverlo? ¿Será que finalmente podemos lograr lo que llevamos tanto tiempo intentando conseguir? Esa va a ser una gran pregunta. Y si logran algún avance en el tema del enriquecimiento nuclear, creo que eso abre una serie de otras oportunidades para que la situación pueda calmarse en los próximos meses. Raúl Kempfer, exoficial naval y conductor del Strat Podcast. Escucha Strat en cualquier plataforma de podcast. Gracias, Raúl.
De acuerdo. Gracias, Austin.